desarrollo económico y social. Por lo siguiente, en Europa del Norte se está desarrollando un capitalismo muy pujante y en España prevalece las viejas monarquías y las formas de organización más atrasadas. Y eso es lo que trasladan también a nuestro país. A diferencia de Estados Unidos, que van a trasladar un capitalismo pujante, industrial, que va a romper con las viejas costumbres, en España lo que nos trasladan son las formas de explotación más atrasadas. Y viendo este desgaste y esta decadencia tanto de España como del virreinato en México, es que en esto, digamos, hay que reconocerle a la derecha la habilidad de saberse poner al frente de un movimiento donde ya es inminente la independencia y prefirieron que esta se consumara dirigiendo ellos el proceso a que lo dirigieran gentes más consecuentes como Morelos, como Guerrero o como otros insurgentes que estuvieron peleando. Por eso es que se consuma la independencia en 1821 por Iturbide, porque va a adelantarse a los propios independentistas, a los revolucionarios, porque en aquel entonces, esto es importante decirlo, lograr la independencia de México era una acción revolucionaria, en verdad que rompía con el pasado. El gran problema era cómo construir un Estado nuevo, cómo construir una nación nueva, cómo construir un desarrollo propio de nosotros cuando quedó el país devastado y con sus principales, digamos, alternativas destrozadas precisamente por esa acción concertada que fue la corona española, la jerarquía del clero y los ejércitos locales que estuvieron en contra de esta lucha tan importante. Bueno, lo que dice Jesús Luna es cierto. A partir de 1821 el país, ya viéndose independiente, va a vivir un problema muy fuerte, que es que el capitalismo internacional está viviendo los momentos de expansión más grandes, y esto, por ejemplo, quien lea Moby Dick, una aparentemente novela de barcos balleneros, lo que cuenta muy bien es que, dice el autor de Moby Dick, dice, hay varios países en el mundo como México, como los latinoamericanos, los centroamericanos y el Caribe, que son como peces sueltos a los que los grandes barcos o las grandes naciones tienen que dominar arponeándolos. Entonces, estos países tienen que ser dominados porque en ese reparto del mundo donde están las grandes naciones fuertes y las naciones débiles, a la segunda les corresponde jugar el papel de los peces sueltos. Desde luego, en otras palabras, documenta el autor Melville de lo que está ocurriendo en ese momento. Sí, aunque, bueno, ya como les decía, queriéndome documentar para saber qué íbamos a preguntar aquí, yo me topé con un libro que me pareció que es una joya, pero es un manual, es una joyita porque lo escribieron en 1934 basándose en las leyes u ordenanzas que se llamaban en ese momento, tanto de los oficios o obrajes que les llamaban, como de la minería. Y bueno, curiosamente las ordenanzas se hacían desde la España imperial y llegaban a México firmadas incluso por Felipe III, que en ese momento era el que gobernaba. Pareciera que él pues incluso era menos malo que los que eran concesionarios de los obrajes y de las minas, porque él, según este texto que me encontré, que se llama Los salarios y el trabajo en México durante el siglo XVIII, de Luis Chávez Orozco, que fue escrito en 1934, ordenó la primera jornada laboral, tanto en las minas como en los obrajes. Y lo que me llama la atención es que para los mineros dispuso que fueran jornadas de 12 horas, porque me imagino que eran jornadas de, bueno, no me imagino, si eran de 20 horas, a veces doblaban turno. Dice aquí que incluso se les prohibía doblar turno, quiere decir que había gente que se quedaba a trabajar hasta 24 horas, pero para los achicalateros, que todavía existen, que son los que jalan el cordón, según una vez nos platicaba un minero que fue al programa de frecuencia laboral, los achicadores, se llaman achicadores, les imponían una jornada de solo 6 horas porque su trabajo era más rudo.
se dedicaban a cargar, a jalar el mineral que iban ellos sacando y a llevarlo hasta donde estaba el patrón para que lo contara. Entonces, ¿qué nos podría decir de esto? Que todo el mundo da por hecho que la jornada laboral no estaba reglamentada, pero según estas ordenanzas sí lo estaba, pero nadie lo respetaba. Claro. Decíamos hace un momento que era común que las leyes que se emitían en España, cuando llegaban a la Nueva España, cuando llegaban aquí, ocurriera y se volvió un lugar común que dijeran, acátense las leyes aunque no se cumplan. Entonces venían los supervisores de España para que se supervisara el cumplimiento de estas leyes y resultaba que ellos mismos eran sobornados. Entonces el soborno, que viene de muy atrás, una práctica temprana en la colonia que fue desvirtuando el carácter que se le daba y que esto dio, por cierto, lugar a que, por un lado, fuera cierto la manera en que se incumplían las normas en nuestro país, porque, por ejemplo, se habla de que se reduzca la jornada, pero no el que se impida que los menores de edad trabajen en las minas, y se permitía que los menores de edad, incluso las familias, salvo las mujeres, entraran en las minas, porque se preveía que era de mala suerte si las mujeres entraran a las minas, si subían a los barcos y después entraban a las cantinas. Eran, digamos, lugares que se limitaban a las mujeres. En realidad lo que estaban expresando no era más que las condiciones en que se discriminaba también a la mujer, pero se le obligaba a trabajar en otras faenas bastante pesadas. En el caso de la minería, es importante hacer notar que México fue uno de los grandes productores de minería durante los 3 siglos de la colonia para todo el mundo. Y reza un poema de Quevedo que dice que mientras que el oro y la plata nacen en América, se dilapidan en España y van a parar las arcas de los banqueros de Bruselas y de Génova. Es decir, que ni siquiera se quedaban en España, porque España no estaba desarrollando las formas más adelantadas que conocía tanto la industria, sus albores, como después ya el comercio más pujante que va a ser impulsado por el norte de Europa. En el caso mexicano de la minería, esto que cuentas tú es terrible, porque va a impedir que los propios trabajadores vayan forjando sus condiciones, digamos, de organización, porque el peso de la religión entonces era muy fuerte. El peso de una condena religiosa podía llevar México, no hay que olvidar, México indígena, cuando es descubierto, está viviendo una de sus edades, la civilización, sumamente religiosas. Era un pueblo sumamente religioso. El nuestro era un pueblo teocrático, donde lo mismo estaban los sacerdotes al mando del pueblo que al mando de la religión. Era un pueblo sumamente religioso, y esto pesaba también mucho en la forma del control que había de la población, mientras que en Europa, digamos, estas edades ya habían pasado mucho tiempo antes, incluso la etapa oscurantista, que todavía va a ser trasladada a nuestro país. De tal suerte que la organización, esto que decía Luna, todavía no era tan grande la minería como para poder permitir, digamos, una mejor organización de los mineros, de los trabajadores, porque eran casi una isla junto con los obrajes. La mayoría del trabajo estaba en el campo, la mayoría del trabajo estaba en primer lugar en el campo, en segundo lugar en las artesanías, y en tercer lugar en una forma muy incipiente de trabajo, digamos, asalariado, ¿no? De tal suerte que estas formas de pago tampoco permiten identificar, digamos, mejores maneras de organización. No obstante, el trabajo siempre ha sido organizado. O sea, ningún trabajo se puede concebir si no es colectivo y no es organizado, por primitivo que sea el mismo, ¿no? Entonces, esto, sin embargo, va a expresarse por el grado de desarrollo también de las fuerzas productivas, de la industria, de la minería misma. Ha durado siglos sin adelantarse. Recientemente decía un minero, me acordé por lo que comentabas, que el último descubrimiento que se había logrado
en los 50 años de desarrollo de la minería era solamente haber acortado, lo comentaba una amiga también, solamente haber acortado la mecha con la que se ponen las dinamitas, y entonces ahora tenían que salir corriendo más rápido porque estallaban más rápido, ¿no? Pero en realidad no habían tenido un avance tecnológico importante. Esto va a ser ya hacia finales, como recordaba Jesús Luna, del siglo XIX, cuando empiece entonces sí una transformación propiamente económica y industrial, ¿no? Aunque bueno, no sé si coincidas, Oscar, tú has estudiado más ese tema. Evidentemente la forma en que se organiza la sociedad es a través de la industria, a través del comercio, y es en esa forma que los trabajadores también tienen que organizarse. Sin embargo, hay antecedentes que a partir de 1850 aproximadamente, en especial, los trabajadores buscan como una primera solución a los problemas la necesidad de organizarse, pero la organización va correspondiendo a la estructura que tiene el país. Una de las primeras cuestiones que encontramos es que los artesanos y pequeños grupos, incluso de trabajadores mineros principalmente, empiezan a constituirse en casas de ayuda, después en mutualidad, en círculos de estudio, en círculos de trabajadores, porque bueno, las ideas que venían de Europa principalmente, más de Inglaterra, que es donde es la cuna de la industria, que se conoce así, los trabajadores ven la necesidad de organizarse como un primer elemento de que entendamos que es solamente lo colectivo lo que nos puede un poco sacar del marasmo en que estaban los trabajadores individualmente. No sé si coincidas con esta apreciación, incluso algunos autores consideran que ahorita, con la situación del movimiento actual, tiene que volver un poco a sus principios de la necesidad de organizarse. El regreso al pasado siempre es importante cuando se trata de rescatar ideas originales, pero no para repetirlas, sino para actualizarlas, para enriquecerlas con lo que ahora estamos viviendo. Aquí desde este piso del Sindicato Mexicano de Electricistas se aprecia una ciudad verdaderamente irreconocible, a lo que podemos ver en las fotografías o en los grabados. Es evidente que se trata ya de un desarrollo del siglo XXI bastante fuerte, a pesar de las taras y de las trabas que todavía nos acompañan. Yo coincido plenamente en que la forma de organización de los trabajadores se va a corresponder con la forma de organización de las empresas, y sin embargo el problema también que acompaña a México es el de, decíamos hace rato, establecer libertades para que los trabajadores puedan con libertad organizarse. En México, en la Constitución de 1824, se empiezan a consagrar las primeras libertades, pero no se cumplen. Es decir, se prevalece la vieja forma de propiedad porque no se rompe con las haciendas, porque no se rompe con las viejas propiedades. Incluso aquellos españoles que se vieron afectados en sus propiedades que tuvieron durante la colonia, al tener que salir del país, muchas de estas fueron dejadas a la iglesia o fueron protegidas por otros grandes propietarios, pero la forma de propiedad no cambió con la independencia. Esto es importante recordarlo, y es algo que estaría planteando tanto Morelos en los Sentimientos de la Nación como en la Constitución de 1824. La misma España, ya en la Constitución de Cádiz de 1812, planteaba la necesidad de transitar hacia un liberalismo, hacia unas formas de organización de la sociedad